Su presidencia se ha caracterizado por la lucha contra el terror, una guerra que está decidido a ganar. Yo creo que encontró su voz y su objetivo en aquel montón de escombros de la zona cero, la semana después del ataque terrorista. Tanto sus críticos como sus seguidores han analizado su personalidad. Haga lo que haga, a la gente le encanta estar con él, le encanta trabajar con él. Ejerce una gran atracción. Las cosas o salen en su radar o no salen. Y cuando algo no sale en su radar, es como si no existiera. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. La historia decidirá si sus decisiones fueron correctas o incorrectas. Sería difícil negar que se ha jugado toda su presidencia a la idea de que tiene razón sobre Irak. Es un hombre al que le gusta la claridad. Decir que en el mundo existen el bien y el mal. Y de pronto el mundo se dividió exactamente según esa visión que él tiene. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world. George W. Bush. George Walker Bush nació el 6 de julio de 1946 en New Haven, Connecticut. Su padre, George Herbert Bush, igual que muchos otros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, estudiaba en la Universidad de Yale gracias a un programa de ayuda a los veteranos de guerra. Poco después de George nació su hermana Robin en 1949 y su hermano John Ellis Bush, al que apodan Jeb, 3 años más tarde. Los niños habían nacido en el seno de una familia adinerada, bien establecida y con una activa vida social que tenía una importante presencia en el mundo de la banca. El abuelo de George, Prescott Bush, se convirtió en senador por Connecticut a principios de los años 50. Para los niños Bush, pertenecer a esta dinastía llegaría a ser al mismo tiempo una carga y una bendición. Barbara Pierce, la madre de George, conoció a su padre George Bush en una fiesta de Navidad celebrada en Greenwich, Connecticut. Se casaron cuando él volvió de la guerra, en 1945. En 1948, Bush decidió dejar atrás sus raíces en el este y condujo su Studebaker rojo hasta los prósperos yacimientos de petróleo del oeste de Texas. Fue una ruptura total con las tradiciones familiares. En 1950 ya se habían establecido en la pequeña ciudad de Midland, que crecía gracias al impulso del petróleo. Es un lugar que surge en medio del desierto, es como una pequeña hoz en medio de la nada, rodeada de pozos petrolíferos. De pronto encuentras rascacielos en medio del desierto. Surgió con el boom del petróleo, el precio del petróleo subía como la espuma y allí no paraban de abrir más pozos y de encontrar depósitos cada vez más grandes. George Bush creó su propia compañía petrolera en Midland. Se ausentaba a menudo por motivos de trabajo, así que Barbara y el pequeño George pasaban mucho tiempo solos. Quizá por eso George W. ha heredado el sentido del humor y el agudo ingenio de su madre. Los Bush vivían en un vecindario modesto, donde la vida era cómoda y segura. Nos mudamos a una casita de Easter Egg Row y allí teníamos muchos amigos. Teníamos una casa de color azul y unos amigos, los Ritchie, tenían una casa púrpura y otros una casa amarilla. Pagamos $8,000 por esa casa y nos parecía el no va más. Eran felices juntos y les gustaba pasar tiempo con sus hijos. Pero en 1953 sufrieron una terrible desgracia. Su hija de 3 años, Robin, enfermó y le diagnosticaron leucemia. Fue un golpe durísimo para la familia. Y esa niña tan linda iba a morir. Fue algo terrible. Los que los conocíamos intentamos hacer todo lo posible por ayudarles. Barbara Bush tuvo que viajar a menudo a Nueva York con la pequeña Robin para sus tratamientos en el hospital Sloan Kettering. En esa época el joven George se fue uniendo todavía más a su padre. En el año 1953 se sabía muy poco sobre la leucemia. Y 7 meses después de su diagnóstico, la pequeña Robin falleció. Tuvimos que decirle que Robin había muerto
y se portó de maravilla. Todos lloramos mucho por ella. Pero él siempre intentaba hacernos las cosas más fáciles. Tras la muerte de Robin, el joven George sintió que más que nunca tenía que ser el mejor amigo de su madre. Solía quedarse en casa, en lugar de ir a jugar con sus amigos para hacer compañía a su madre. En cierto modo, acabé dependiendo mucho de mi hijo George. Y muchos amigos míos pensaban, creo yo, que pasaba demasiado tiempo con él. En aquella época ya tenía a Jeb, que era un bebé, pero George era muy bueno conmigo, y gracioso y amable, aunque después me di cuenta de que mis amigos tenían razón, porque un día oí a un niño por la ventana que decía, George, ven a jugar, y él contestó, no puedo, tengo que jugar con mi madre. A partir de ahí, le di más libertad. La tristeza de la familia se mitigó un poco con el nacimiento de 3 hijos más, Neil en 1955, Marvin en 1956 y una niña, Dorothy, a la que llamaron Doro en 1959. El joven George tuvo una vida feliz en Midland. Tenía muchos compañeros de juego, algunos de los cuales se convertirían en amigos de por vida. Era el nexo de unión entre los niños del vecindario a los que reunía para jugar al fútbol y al béisbol. Su héroe era el gran Willie Mays. Nos dedicábamos sobre todo al deporte. Teníamos una pelota, daba igual que fuera esférica o alargada, y con ella hacíamos de todo. Era un buen lugar para un niño. En 1959 los Bush se trasladaron a Houston, y al año siguiente, a los 14 años, el joven George W., igual que su padre, entró en la Academia Phillips de Andover, Massachusetts, una elitista escuela masculina. Allí tuvo que luchar sin descanso por estar a la altura de su padre, ya que le recordaban continuamente lo inteligente y lo popular que había sido. La sombra de su padre era muy alargada y estaba muy presente en Andover. Para él fue difícil olvidarse de la presencia de su padre en Andover. Para un chico de una pequeña ciudad de Texas, la vida en el colegio fue un gran cambio. Era un colegio muy estricto, había mucha disciplina. Tenías que estar desayunando a las 7:45 de la mañana y a las 8:05 había que salir del comedor para ir a la capilla, donde la ceremonia empezaba a las 8:12. Las clases empezaban a las 8:19 y tenías 7 minutos para estar en tu sitio. Era un horario muy estricto. En este colegio masculino había pocas oportunidades de conocer chicas. ¿Vida social en Andover? No existía. Cero. Tenía envidia de mis amigos del Instituto de Texas, que los viernes por la noche salían con sus novias, mientras yo estaba pensando qué podía hacer. Pero no había vida social. Al no haber muchas oportunidades de confraternizar, todo giraba alrededor de los deportes. Bush jugaba al baloncesto y al béisbol, y se convirtió en el jefe de animadores de Andover. En el campo no tenía ningún problema, pero las aulas ya eran otra cosa. Una de las primeras redacciones que tuve que hacer trataba sobre las emociones. Y en mi redacción hablaba sobre cómo caían las lágrimas por las mejillas del protagonista, que no recuerdo si era yo u otra persona. Y pensé que quizá había usado demasiadas veces la palabra lágrimas, así que cogí un diccionario de sinónimos que me había enviado mi madre y elegí la palabra más larga que encontré y escribí: las secreciones caían por sus mejillas, para sorpresa del profesor. Creo que fue la primera redacción que tuve que entregar, y saqué un 0 como una casa. George volvió a seguir los pasos de su padre en 1964, cuando fue aceptado en la Universidad de Yale. También, como su padre, se metió en la Sociedad de la Calavera Secreta y en la fraternidad Delta Kappa Epsilon, de la que más adelante sería presidente. La fraternidad tenía mala fama. Durante el último curso de Bush fue multada por sus novatadas, entre las que estaba grabar el nombre de la fraternidad en la espalda de los novatos. Nuestra fraternidad era famosa por sus fiestas salvajes y sus juergas en las que se bebía mucha cerveza. Así que creo que los 50 hombres de mi año podrían decir que cuando eran jóvenes e irresponsables, fueron jóvenes e irresponsables. Además de ir de fiesta, George Bush también se comprometió en matrimonio durante su tercer año, pero por poco tiempo. Cuando llegó a su último año, en 1968, la vida había cambiado para todos los estudiantes, ya que la guerra de Vietnam pasó a ser su mayor preocupación.
Bush se licenció en Historia por Yale. Decidió alistarse en la Guardia Nacional de Texas y durante 5 años pilotó cazas F-102 los fines de semana. Al alistarse en la Guardia Nacional quedó automáticamente eliminado de las listas de reservistas. Las unidades de la Guardia podían ser llamadas a filas, pero su unidad no lo fue. En la cabina del avión volvió a estar a la sombra de su padre, que había sido un piloto condecorado durante la Segunda Guerra Mundial. George W. tuvo que demostrar su temple en el asiento del piloto de un F-102. Sueltas los frenos y se enciende el post quemador y entonces se oye boom, una especie de explosión. Recuerdo la sensación de estar al final de la pista. Y allí no importaba quién eras ni a dónde ibas, lo único que importaba era ese instante y te obligaba a centrarte. Bush voló 5 años con la Guardia Nacional los fines de semana. Pero también tenía tiempo para ir de fiestas y para chicas guapas en Houston. Creo que fue en el Washington Post, decía, si George padre es el primer marido aburrido que todas las mujeres han tenido, George hijo es el novio salvaje que todas las mujeres tuvieron cuando eran jóvenes. Era todo un personaje y a las mujeres les gustaba estar con él. George Bush habla de ese periodo como sus años nómadas, en los que buscaba la dirección que tomaría su vida. Esa búsqueda terminaría llevándolo de regreso al hogar de su infancia, en Midland, Texas, con el sueño de hacerse rico. Se disponía a emprender el mismo viaje que había emprendido su padre 3 décadas antes. A principios de los años 70, George W. Bush servía en la Guardia Nacional. La pregunta era a qué se iba a dedicar el resto de su vida. En 1973 decidió volver al este y hacer un máster en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard. 2 años después, con su diploma en la mano, repitió el viaje que había hecho su padre en 1948 y se dirigió hacia los yacimientos petroleros de Texas, que volvían a prosperar gracias al embargo al petróleo árabe. Los Bush habían sido educados para ser independientes y autosuficientes, y cuando George regresó a Midland estaba decidido a sobrevivir por su cuenta. Allí llevó una vida sencilla hasta el punto de que sus amigos solían tomarle el pelo por ser tan ahorrador, una característica que lo acompañaría durante toda su vida. Muy frugal, extremadamente frugal. Si invertías con él en el petróleo era fantástico, porque cuidaba muy bien de tu dinero. Si invertías con él. Pero no solía pagar la cuenta de las cenas. Vivía en un apartamento de una sola habitación, al que sus amigos llamaban vertedero de residuos tóxicos. Te cogía el cesto de la ropa sucia y buscaba tu camiseta sucia más limpia para ponérsela. Y no exagero, una vez tiré una camiseta y él la encontró y dijo, tiene buena pinta. Y 4 años después seguía llevándola. Él es así. Tras 2 años aprendiendo en el sector petrolero, creó su propia compañía llamada Arbusto, la traducción al español de Bush. Nunca consiguió tener tanto éxito como su padre, pero sí el suficiente para llevar una vida acomodada. En 1977 siguió una vez más los pasos de su padre, esta vez en la política. Decidió presentarse a las elecciones al Congreso en Texas Occidental. Para algunos amigos fue una decisión precipitada, tomada sin pensar. I'll listen to you, I'll work hard for you, and I'll introduce and vote for legislation that's in our best interest. Together we can do a lot for West Texas. No sé si lo planeó o si se lo pensó mucho. Supongo que hasta cierto punto sí. Pero a mí me pareció impulsivo. I'll say one thing about campaigning for office in West Texas. You sure do get to do plenty of driving. Al menos Bush no estuvo solo durante la campaña. Ese verano de 1977 sus amigos, los O'Neill, lo invitaron a una barbacoa. Solo había otra invitada, una guapa bibliotecaria llamada Laura Welsh. Había crecido en Midland, pero no se conocían. Cuando se juntaron esas 2 personas tan opuestas, saltaron chispas. Éramos 4. Y O'Neill dijo, quiero que conozcas a una gran amiga. Creo que te va a gustar. Y acertó. No solo me gustó, me encantó. Nos conocimos en julio y nos casamos en noviembre. Fue un noviazgo muy breve. Para entender ese matrimonio hay que tener presente que Laura era bibliotecaria cuando lo conoció. Y Bush era exactamente la clase de tío al que un bibliotecario tendría que mandar callar en una biblioteca. Tras solo 4 meses de noviazgo, George y Laura se casaron.
Fue una ceremonia íntima y sencilla a la que asistieron algunos amigos y la familia. Y pasaron la luna de miel haciendo campaña. Pasamos el primer año de casados recorriendo la frontera de Texas, con México al otro lado. Creo que muchas veces la gente dice que el primer año de casados es duro porque hay que adaptarse a vivir con la otra persona. Pero nosotros no tuvimos un primer año difícil. Supongo que porque en política siempre hay un oponente. Y no éramos nosotros. Nos llevamos muy bien. La nueva suegra de Laura, Barbara Bush, solo le dio un consejo cuando salieron de campaña por primera vez. Y Laura sufrió en sus propias carnes las consecuencias de ignorar ese consejo y también el carácter de su marido. Se lo daría a la mujer de cualquier político. Nunca critiques a tu marido. Una noche volvían de dar un discurso en Lubbock. George se giró hacia Laura y le dijo: «No has dicho nada. ¿Qué te ha parecido el discurso?». Y Laura, sin acordarse de lo que le había dicho su suegra, contestó: «Bueno, no me ha gustado mucho». Y al oír eso, el gobernador se estampó contra la puerta del garaje. Bush perdió las primeras elecciones, pero pronto superó su decepción y la consideró una experiencia de la que aprender. Además, tenía una nueva vida con Laura para animarlo. 3 años después, en 1981, el matrimonio celebró el nacimiento de sus gemelas, Bárbara y Jenna, que llevan los nombres de sus abuelas. Ambos tenían muchas ganas de tener hijos y se quedaron encantados cuando nacieron las gemelas. Creo que uno de los momentos más dulces de nuestras vidas era cuando les dábamos el biberón a las niñas. Por la mañana nos metíamos en la cama a tomar un café y leer el periódico. Y cada uno le daba el biberón a una niña. Fue una época maravillosa. Estábamos encantados de tener 2 niñas para poder tener siempre a una en los brazos. George siempre lo hacía. El negocio del petróleo sufrió un parón a mediados de los 80 y la nueva compañía de Bush, Spectrum 7, tenía problemas. En 1986 se fusionó con otra empresa más grande, Harker Energy Corporation de Dallas. Bush permaneció en la empresa como consejero muy bien remunerado y se trasladó con su familia a un barrio de clase alta. Como siempre, le seguía gustando la vida social y salir a tomar algo con los amigos. Pero al acercarse a los 40 años, la bebida estaba empezando a provocar tensiones en su matrimonio. Los años de juerga comenzaban a pasar factura. Al día siguiente de la fiesta de su 40 cumpleaños se despertó con una terrible resaca y decidió dejarlo, y no ha vuelto a beber desde entonces. En un momento dado, dejé de beber. Y fue la cosa más inteligente, una de las cosas más inteligentes que he hecho en mi vida. Porque aunque no era un alcohólico, ni mucho menos, el alcohol estaba quitándome energía. Y de vez en cuando bebía demasiado. Y mis gracias me causaban problemas, especialmente con mi mujer. Pero lo dejé y me alegro mucho. En la misma época en que dejó de beber, buscó consejo espiritual en un buen amigo de sus padres, el reverendo Billy Graham. Renovó su compromiso con la fe cristiana y empezó a acudir a la iglesia metodista de forma habitual. El empujón para dejar el alcohol se lo dio a Bush su sentido de la familia. Adoraba a las gemelas y pasaba todo el tiempo posible con ellas. Todos los veranos su familia se unía al clan Bush en la casa familiar de Kenneth Vanport, en Maine. Su relación con sus hijas era un reflejo de la estrecha relación que él mismo había tenido siempre con sus padres. Estaban siempre muy ocupados, por eso George W. valoraba especialmente el tiempo que podía pasar con su padre. Estaban muy unidos. Por eso Bush padre le pidió a su hijo que fuera con él a Washington para ser consejero de su campaña en 1988. George Herbert Bush había sido vicepresidente de la administración Reagan durante 2 legislaturas. Ahora se presentaba a presidente y quería que su hijo mayor formara parte del equipo. Una persona en la que podía confiar plenamente y que siempre le diría la verdad. Lo que ocurría era que Bush, el petrolero de Midland, el bebedor de cerveza, el juerguista de Houston, el jovenzuelo de Yale, estaba creciendo y se estaba dando cuenta de que tenía la responsabilidad de mantener el apellido Bush en lo más alto. Y se fue a trabajar para su padre. El 20 de enero de 1989, George Herbert Bush se convirtió en el presidente número 41 de los Estados Unidos. Fue una victoria dulce para toda la familia, después de tantos meses de trabajo.
Pero la cercanía al poder no cambió las costumbres campechanas y tejanas del joven George, ni siquiera cuando asistió a una cena con la reina de Inglaterra. Puse a George al final de la mesa y le dije a su majestad que lo había colocado allí para que no metiera la pata. Y su majestad fue muy amable, lo miró y dijo, bueno, George, ¿por qué piensan que eres la oveja negra de la familia? Y él respondió, no lo sé, majestad, en todas las familias hay ovejas negras. En la suya también, ¿verdad? Todo el mundo se quedó callado. Pero es muy gracioso y a ella le encantó. Aunque le gustaba asistir a alguna cena que otra en Washington, prefería volver a su casa de Dallas y seguir con su propia vida. Pero cuando volvió a Texas, su vida dio un giro interesante. Un socio empresarial le ofreció la oportunidad de invertir en el equipo de béisbol de los Texas Rangers y convertirse en el director general del equipo. Para un niño que había idolatrado a Willie Mays, era el trabajo ideal. George W. Bush había puesto su granito de arena en la carrera presidencial de su padre en 1988, pero ahora era el momento de seguir adelante con su vida. Y fue entonces cuando un amigo lo invitó a invertir en el equipo de los Texas Rangers y convertirse en director asociado ejecutivo. Sabían que el apellido Bush atraería a otros grandes inversores. Para Bush también era un trabajo perfecto. El contacto con la gente resultaría muy positivo para su futuro político. Y además, le encantaba el béisbol. Siempre me ha apasionado el béisbol. Nunca había imaginado que llegaría a ser copropietario de un equipo de primera división, pero fue algo... Supongo que siempre lo tuve en mente, porque en cuanto tuve la oportunidad, la aproveché. Pensé, esto es lo mejor del mundo. El famoso jugador de béisbol Nolan Ryan se convirtió en buen amigo suyo. Y Bush estuvo allí para animarlo el día en que consiguió su séptimo no-hit, que todavía sigue siendo un récord. Es un gran fan del béisbol y además un estudioso del juego. También le gusta la gente. Y ese trabajo le dio la oportunidad de salir y estar con los fans y de promover algo que a él le gustaba mucho. Man, what happened to your Ranger hat? Oh, that's your ball game cap, all right. A Bush le encantaba su trabajo y además tenía un objetivo, construir un nuevo estadio del que pudiera sentirse orgulloso, un logro exclusivamente suyo en un ámbito totalmente ajeno a su padre. Cuando la casa de Bush se abrió en 1994, el momento no podía haber sido más oportuno. Ya estaba en plena campaña para convertirse en el siguiente gobernador de Texas. En 1992, cuando estaba empezando la construcción del estadio, George Bush volvió a hacer una pausa en su carrera para ayudar a su padre durante su campaña de reelección. En esta ocasión, los medios de comunicación y sus oponentes fueron mucho más críticos con el presidente, culpándolo de la recesión y el déficit presupuestario. George W. estuvo siempre dispuesto a dar un paso adelante y defender a su padre. I can't wait for the debates. They're going to say, oh, he can't debate this Slick Willie or Ross. He's not going to be able to stand up on the stage with him. He'll knock a home run. Fue una campaña muy fea. Fea dentro del partido y fea respecto al otro partido. Y para él, como hijo, fue muy desagradable. No como funcionario ni persona pública, sino como hijo. Me declaro culpable de querer a mi padre y de ser completamente leal. Y le dije a la gente, y por desgracia a la prensa, que creía que estaban maltratando a mi padre. Y se lo dije a personas de nuestro equipo de campaña, que no me gustaba que se metieran con mi padre, que es un buen hombre. Que cuando las cosas se pusieran feas esperaba que no abandonaran el barco y que si intentaban saltar los agarraría del pescuezo y los volvería a meter dentro. La derrota de Bush en 1992 frente a Bill Clinton fue dolorosa para la familia. La familia Bush parecía haber abandonado la política, pero George y su hermano Jeb sorprendieron a muchos cuando decidieron presentarse como candidatos a gobernadores. Jeb en Florida y George en Texas. No iba a ser un camino fácil para George. Su oponente iba a ser Ann Richards, una demócrata muy pintoresca y popular. Como se sabía que George W. perdía los nervios cuando atacaban a su padre, los demócratas esperaban que también los perdiera al convertirse en objetivo de los ataques de Ann Richards.
And he may be only a 2% owner of his ball club, but he has been running down Texas 100% of the time. En lugar de eso, Bush impresionó a los entendidos y a la prensa con su estilo relajado. La gente de Richards estaba segura de que él metería la pata. Pensaban que haría alguna tontería durante la campaña. Y eso fue lo interesante, que la gobernadora Ann Richards se tomó la campaña de una forma muy flemática. No se comprometió demasiado con la campaña, mientras que George W. Bush, que se metió de lleno, no cometió ningún error y su campaña fue prácticamente perfecta. En la campaña del 94 en que me presenté a gobernador, la gente decía, no hay problema, tiene tan mal carácter que perderá la campaña por eso. Pero se olvidaron de que había una gran diferencia entre ser un hijo leal y ser el candidato. Durante la campaña se hicieron preguntas acerca de algunas transacciones empresariales realizadas durante el año 1990, cuando Bush era asesor de la Harken Energy Corporation. La gran pregunta es si George Bush hijo había utilizado información privilegiada para vender sus acciones de la Harken Energy. El momento de la venta era muy sospechoso. Estaba trabajando en un comité que estudiaba las condiciones económicas de la empresa y evaluaba la posibilidad de una reestructuración porque la situación financiera era preocupante. Vendió sus acciones en junio de 1990. Unas semanas después, en julio, se publicaron las cifras de la Harken durante el último trimestre, que eran malísimas, y las acciones de la compañía perdieron el 60% de su valor durante los siguientes 6 meses. Además, al parecer, Bush no informó sobre la venta de sus acciones a la Comisión del Mercado de Valores, tal y como exige la ley federal. Dijo que había enviado la notificación y que la comisión la había perdido, pero la comisión dice que no recibió ninguna notificación. La comisión no emprendió ningún tipo de acción respecto a la venta de acciones, pero en la prensa aparecieron más preguntas sobre un contrato potencialmente lucrativo que había sido otorgado a la Harken para realizar extracciones de petróleo en el mar en Bahrein. Los expertos se sorprendieron mucho cuando una empresa relativamente pequeña como Harken consiguió el contrato frente a competidores grandes como Amoco. Se escribieron varios reportajes y se hicieron investigaciones para averiguar si había alguna relación entre el presidente de los Estados Unidos, su hijo y el hecho de que la Harken Energy hubiera conseguido ese contrato en Bahrein. Nunca se presentaron cargos y la cobertura mediática tuvo muy poca influencia sobre la campaña en Texas. El día de las elecciones, Bush ganó con un 53% de los votos frente al 47% de Richards. La victoria sorprendió a muchos, incluyendo a los padres de George, que pensaban que Jeb era el que tenía más posibilidades de ganar en Florida. Jeb perdió, pero ganaría las siguientes elecciones 4 años después. El día de su investidura como gobernador, el 17 de enero de 1995, la tercera generación de la familia Bush conseguía un cargo público. Su vida cambió. Igual que sus padres, Bush y su familia tendrían que empezar a vivir bajo el atento escrutinio de la prensa. Ahora George W. Bush se enfrentaba a un oponente más difícil que Ann Richards. Para conseguir cumplir sus promesas electorales, tendría que trabajar con el político más imponente de Texas, que era además el hombre más poderoso del estado, el vicegobernador demócrata Bob Bullock. Su relación sorprendería incluso a los políticos más veteranos del estado. El 17 de enero de 1995, a los 48 años, George W. Bush juró el cargo de gobernador de Texas. Bush se dio cuenta de que para poder cumplir sus objetivos tendría que tener de su parte al hombre más poderoso de Texas, el vicegobernador Bob Bullock. El político, que llevaba 42 años en activo y 9 como vicegobernador, era una leyenda de la política tejana, con fama de duro y además demócrata. Para sorpresa general, su relación, potencialmente difícil, evolucionó hasta convertirse en una verdadera amistad. Ninguno de nosotros sabe lo que pasó. Pero Bullock se enamoró de Bush y pensamos, ¿cómo ha podido pasar esto? Porque Bob Bullock era el tío más recto y serio que había salido de Texas en mucho tiempo y acabó tratando a Bush como si fuera su hermano pequeño. Bush solicitó una reunión con el legendario político ya antes de las elecciones. Bullock, demócrata convencido, invitó al joven candidato republicano a su casa. Cuando se conocieron se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, tanto política como personalmente. Teníamos muchas cosas en común.
Yo soy un alcohólico rehabilitado. Antes bebía mucho y se lo dije y me contó que él había dejado la bebida. Charlamos sobre eso y también hablamos de Texas y de nuestra visión de futuro. Y la verdad es que sus ideas sobre el Estado y las cosas que quería hacer corrían en paralelo con las mías. Nuestra relación ha ido creciendo con el tiempo. No siempre fue como la seda, porque es un hombre duro. Y supongo que yo también puedo serlo. Y pensábamos de forma distinta en asuntos concretos, pero en lo que siempre estuvimos de acuerdo fue en nuestro deseo de hacer lo mejor para Texas. Con el importantísimo apoyo de Bullock, Bush consiguió que sus principales iniciativas fueran aprobadas, entre ellas la introducción de una legislación de menores más dura, más autonomía para los colegios, una reforma de las prestaciones sociales y una reforma de la ley de responsabilidad extracontractual, que hacía más difícil conseguir grandes indemnizaciones de las empresas. Pero no todo el mundo aprobó su gestión, y muchas personas han criticado las leyes que aprobó. Hablo de su capacidad como gobernante. Ha hecho reformas en la responsabilidad extracontractual que hace casi imposible acudir a los tribunales y mucho menos conseguir que emitan una sentencia contra una gran empresa. Creo que eso no es algo que se pueda considerar positivo para la gente. Las cosas salen en su radar o no salen, y cuando algo no sale en su radar, es como si no existiera. Pero sus admiradores permanecieron firmes, y cuando comenzó la campaña para la reelección en 1998, el vicegobernador Bob Bullock, a punto de jubilarse, causó una gran conmoción entre la clase política cuando apoyó con mucho entusiasmo la candidatura de George Bush frente a un compañero demócrata, Gary Mauro, a pesar de que era el padrino del hijo de Mauro. Los habitantes de este país y los habitantes del Estado quieren a una persona que actúe y que se comporte un poco mejor que ellos. Solo un poco mejor. Buscan a una persona que tenga algo que ellos no tienen y a la que puedan admirar. Pero no quieren a otro Jesucristo que cruce las aguas del río Colorado. Bullock no fue el único demócrata que se pasó al bando de Bush. Casi un tercio de los habitantes de Texas son hispanos. George W. Bush fue el primer gobernador que consiguió apoyos entre esta comunidad mayoritariamente demócrata. A muchos demócratas que me apoyan porque siempre cumplo. Conocía Texas, conocía la frontera, conocía El Paso, los conocía de verdad y hablaba español. Yo creo que es republicano por tradición, por su familia y por convicción, pero no deja que la demagogia se interponga en su camino a la hora de hacer las cosas. La campaña de 1998 resultó ser una de las más fáciles. Cuando empezó, Bush tenía un índice de aceptación del 76%, y cuando llegó el día de las elecciones, no sorprendió a nadie que consiguiera la reelección con la impresionante cifra del 69% de los votos. Y no solo en Texas, en todo el país, los republicanos desesperados por volver a la Casa Blanca se preguntaban si George W. Bush podría ser el candidato ideal para reunir a un partido dividido y fragmentado. El 19 de enero de 1999 se realizó la investidura de su segunda e histórica legislatura como gobernador. El teléfono no tardó en empezar a sonar insistentemente en la mansión del gobernador. Llamadas de líderes republicanos de todo el país que querían convencer a George Bush para que se presentara a las elecciones presidenciales. En junio de 1999, Bush decidió entrar en la carrera presidencial. Igual que en sus anteriores campañas, contaba con un gran punto a favor: su don de gentes. Haga lo que haga, a la gente le encanta estar con él. Le encanta trabajar con él. Ejerce una gran atracción. Su estilo personal hizo que se ganara al Partido Republicano y que consiguiera la nominación en las primarias. La gente está cómoda con Bush. En parte, al elegir a un presidente, la gente decide a qué persona quiere ver continuamente durante los siguientes 4 u 8 años. Y poco a poco, paso a paso, George Bush se fue convirtiendo en un posible candidato. Su oponente, Al Gore, parecía tener todas las ventajas. Era el vicepresidente en una época de prosperidad sin precedentes, y mucha gente pensaba que el joven Bush
había conseguido llegar a la carrera por la Casa Blanca solo gracias a la fama de su padre. Parecía mal preparado para el liderazgo global, y en muchas ocasiones fue incluso ridiculizado con el tema de si sabía o no sabía el nombre del líder de Pakistán. The new Pakistani general has just been elected. He's not elected. This guy took over office. He appears he's going to bring stability to the country, and I think that's good news for the subcontinent. And you can name him. General, I can't name the general. And it's General. No hay mucho, la verdad. No es un tipo impresionante, con una gran inteligencia. Es un hombre totalmente normal. Pero tenía otras cosas a su favor. Texas es un estado muy importante en cualquier elección presidencial. Si ganas 2 veces en Texas, se dice que es probable que ganes las presidenciales. La teoría parecía funcionar. Bush siguió ganando terreno a Al Gore y la carrera por la Casa Blanca terminó con el mayor suspense. Al final, el Tribunal Supremo intervino y George W. Bush pudo seguir una vez más los pasos de su padre, en esta ocasión como presidente de unos Estados Unidos muy divididos. Inmediatamente después del lío de Florida, la decisión estratégica del grupo de Bush fue actuar como si no hubiera habido recuento, como si hubiese habido un mandato a pesar de que habían perdido el voto popular, y crearon el efecto dramático y shakespeariano de que en realidad él había sido el ganador. Los asuntos internos de la nación parecían ser la prioridad del nuevo presidente. En su agenda tenían prioridad asuntos como la educación, los impuestos, la seguridad social y las iniciativas confesionales. Bush, que prácticamente no había salido del país hasta que se convirtió en presidente, mostraba muy poco interés por la política internacional. Todo cambió el 11 de septiembre de 2001. Yo creo que encontró su voz y su objetivo en aquel montón de escombros de la zona cero la semana después del ataque terrorista. Es un hombre al que le gusta la claridad. Le gusta definir las cosas en términos maniqueos, que en el mundo existen el bien y el mal. Y de pronto el mundo se dividió exactamente según esa visión que él tiene. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Bush se transformó en un presidente con un único objetivo: librar una guerra contra el terror. El primero en sentir la determinación del presidente Bush fue el cerebro que planeó los ataques, Osama Bin Laden. El 7 de octubre de 2001, Bush envió a los cazas a bombardear los campos de Bin Laden en Afganistán. En pocas semanas cayeron los dirigentes talibanes que habían apoyado a Bin Laden, y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos empezaron a identificar a agentes de Al-Qaeda en todo el mundo. El inexperto presidente había demostrado que era el comandante en jefe, pero la guerra contra el terrorismo estaba lejos de terminar. Pronto Bush puso los ojos en un nuevo objetivo: Saddam Hussein. Eliminar las armas de destrucción masiva del dirigente iraquí pasó a ser el objetivo principal de una nueva misión para librar al mundo de terroristas. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Los que han hablado con él sobre el tema dicen que es un odio visceral. Piensa que Saddam es un peligro para este país y que hay que detenerlo. Y él y Cheney compartían la opinión de que durante los años 90 la política exterior estadounidense se había vuelto blanda y que responder de forma agresiva a una amenaza haría que el país fuera más seguro, en parte porque así nuestros enemigos sabrían que la amenaza de nuestras Fuerzas Armadas era real. El liderazgo del presidente en esta nueva guerra contra el terror hizo que aumentara su popularidad y contribuyó a conseguir la amplia victoria de los republicanos en las elecciones al Senado celebradas en 2002 a mediados de la legislatura.
Fue una victoria psicológica importantísima. George Bush ganó escaños, recuperó el Senado y de repente la oposición se encontró desorganizada. En otoño de 2002, cuando llevó su caso para desarmar Irak ante las Naciones Unidas, Bush parecía invencible. Saddam Hussein's regime is a grave and gathering danger. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 1441, en la que se establecía un calendario para que Saddam Hussein cumpliera las exigencias de desarme. Los inspectores de la ONU volvieron a Irak, e Irak empezó a mostrar signos de cooperación. Así, cuando se cumplió el primer plazo en enero de 2002, la ONU votó por ampliar el calendario de inspecciones. Pero Bush se impacientó rápidamente con las que él calificaba como tácticas de Saddam para ganar tiempo. This business about, more time. How much time do we need to see clearly that he's not disarming? As I said, this looks like a rerun of a bad movie and I'm not interested in watching it. En febrero, Bush ya había enviado 200.000 efectivos a la zona y había asegurado que utilizaría la fuerza militar aunque no contara con el apoyo de la ONU. Pero sus amenazas provocaron el distanciamiento de muchos países de la comunidad internacional, como Francia y Rusia, miembros clave del Consejo de Seguridad. Diplomáticamente ha sido un camino largo y tortuoso. No creo que haya habido una oleada semejante de americanismo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. De repente, nos encontramos un mundo muy complicado que está gobernando un hombre al que no elegimos precisamente por su política exterior. Y al otro lado del Atlántico, muchos opinaban que la decisión de Bush de seguir adelante solo era una prueba más de su mentalidad de cowboy. Millones de personas de todo el mundo salieron a la calle para protestar. Pero el presidente Bush continuó impertérrito. A principios de marzo, Bush dio una rueda de prensa en horario de máxima audiencia para volver a defender su posición ante los estadounidenses. These are the actions of a regime that systematically and deliberately is defying the world. A mediados de marzo se había agotado la vía diplomática para conseguir apoyos para la intervención militar en Irak. El presidente realizó un llamamiento especial a la nación. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. ¿Por qué tiene que ser ahora? ¿Es más peligroso dejar que permanezca en el poder o que los Estados Unidos actúen en solitario y se creen nuevos enemigos y terroristas por todo el mundo? Para George Bush, la respuesta estaba clara. Después de un espectacular ataque aéreo, las tropas terrestres entraron en Irak. Esta acción decisiva sería clave en la presidencia de Bush. En un mes, las fuerzas de la coalición liderada por los Estados Unidos llegaron a Bagdad, y en mayo de 2003, Irak estaba ya ocupado por los Estados Unidos. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Pero el conflicto estaba lejos de terminar. Y los ataques rebeldes en los años siguientes han terminado con la vida de más de 1.500 soldados estadounidenses y han herido a más de 11.000. Mientras tanto, las armas de destrucción masiva de Saddam, tantas veces mencionadas como la razón principal para invadir Irak, no aparecían por ninguna parte. Eso, unido a la aparición de noticias sobre malos tratos a prisioneros iraquíes, dañó todavía más la imagen de los Estados Unidos en el extranjero. Ni siquiera la captura de Saddam Hussein en diciembre de 2003 consiguió evitar que la frágil coalición que había apoyado la invasión comenzara a romperse. Pocos meses después, España se convirtió en el primer aliado importante en retirar sus tropas de Irak. Bush se mantuvo firme. Las cosas salen en su radar o no salen, y cuando algo no sale en su radar, es como si no existiera. El coste de la guerra pasó factura a la economía estadounidense, que ya atravesaba malos momentos a causa de un déficit presupuestario sin precedentes y los precios del petróleo. A menos de un año de las elecciones parecía que George W. Bush iba a seguir una vez más los pasos de su padre, al permanecer en el poder solo una legislatura. Para impedirlo, Bush gastó tiempo y dinero haciendo campaña en estados clave y destinando enormes sumas de dinero en publicidad. I'm optimistic about America because I believe in the people of America. I'm President Bush, and I approve of this message.
Como siempre, la carrera presidencial se convirtió en un asunto de familia. Las gemelas Bárbara y Jenna se unieron a la campaña después de terminar el instituto, y la prensa siguió con interés todos los movimientos de las primeras hijas. En septiembre, la publicidad y la campaña habían dado sus frutos. Bush se disponía a enfrentarse al candidato demócrata, John Kerry, en varios debates, y la carrera estaba ya más igualada. El primero de los debates se centró en la seguridad nacional y la guerra, supuestamente el punto fuerte del presidente. Sería difícil negar que se ha jugado toda la presencia a la idea de que tiene razón sobre Irak. No creo que vaya a importar demasiado el estado de la economía, ni si ha concedido medicamentos más baratos a los jubilados, si las cosas en Irak van mal. Pero Bush parecía totalmente descentrado y pasó apuros durante el primer debate. Fighting them now. It's hard work. I understand how hard it is. I get the casualty reports every day. I see on the TV screens how hard it is. La mayor parte de los expertos opinaron que su contrincante, John Kerry, era el claro vencedor. Sin embargo, Bush se recuperó en los últimos debates, al conseguir presentar a Kerry como un candidato vacilante que flaqueaba en defensa. Al final, Bush consiguió lo que su padre no había conseguido. Obtuvo una segunda legislatura y con más votos de los que ningún otro candidato había conseguido nunca. El 20 de enero de 2005 juró el cargo por segunda vez. Durante su segunda legislatura, Bush siguió haciendo presión para conseguir cambios en Oriente Medio. El conflicto permanente entre israelíes y palestinos entró en una nueva vía de resolución, y en Irak se celebraron las primeras elecciones democráticas. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world. En su país, la seguridad social era una cuestión polémica. Los funcionarios de la administración dijeron que algunas de las prestaciones de la seguridad social no podrían seguir garantizándose en el futuro. The system, however, on its current path is headed toward bankruptcy, and so we must join together to strengthen and save Social Security. Bush hizo campaña por una revisión de la seguridad social y emprendió la gira 60 días, 60 ciudades para promover esa revisión. Su propuesta era crear cuentas de inversión personal que, en su opinión, beneficiarían a los trabajadores más jóvenes. Here's why the personal accounts are a better deal. Your money will grow over time at a greater rate than anything the current system can deliver. Pero los estadounidenses no estaban convencidos. Las encuestas indicaban que el 64% de la población no estaba de acuerdo con las propuestas de Bush y solo el 31% las aprobaba. Los estadounidenses seguían estando divididos en su país, y en el extranjero, al menos en algunos países, seguían siendo vilipendiados. A pesar de todo, George Bush siguió mostrándose tan decidido y firme como siempre. Él sigue teniendo la idea de que es el destino. Es lo que le enseñaron a su padre y lo que le enseñaron a su abuelo. Que esa familia estaba aquí para ayudar y para liderar. Cree que su familia es invencible. Tiene fe en su familia. Somos los Bush y podemos ganar. Su padre, George Herbert Bush, igual que muchos otros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, estudiaba en la Universidad de Yale gracias a un programa de ayuda a los veteranos de guerra. Poco después de George, nació su hermana Robin en 1949 y su hermano John Ellis Bush, al que apodan Jeb, 3 años más tarde. Los niños habían nacido en el seno de una familia adinerada, bien establecida y con una activa vida social que tenía una importante presencia en el mundo de la banca. El abuelo de George, Prescott Bush, se convirtió en senador por Connecticut a principios de los años 50. Para los niños Bush, pertenecer a esta dinastía llegaría a ser al mismo tiempo una carga y una bendición.
Barbara Pierce, la madre de George, conoció a su padre George Bush en una fiesta de Navidad celebrada en Greenwich, Connecticut. Se casaron cuando él volvió de la guerra, en 1945. En 1948, Bush decidió dejar atrás sus raíces en el este y condujo su Studebaker rojo hasta los prósperos yacimientos de petróleo del oeste de Texas. Fue una ruptura total con las tradiciones familiares. En 1950 ya se habían establecido en la pequeña ciudad de Midland, que crecía gracias al impulso del petróleo. Es un lugar que surge en medio del desierto, es como una pequeña hoz en medio de la nada, rodeada de pozos petrolíferos. De pronto encuentras rascacielos en medio del desierto. Surgió con el boom del petróleo, el precio del petróleo subía como la espuma y allí no paraban de abrir más pozos y de encontrar depósitos cada vez más grandes. George Bush creó su propia compañía petrolera en Midland. Se ausentaba a menudo por motivos de trabajo, así que Barbara y el pequeño George pasaban mucho tiempo solos. Quizá por eso George W. ha heredado el sentido del humor y el agudo ingenio de su madre. Los Bush vivían en un vecindario modesto, donde la vida era cómoda y segura. Nos mudamos a una casita de Easter Egg Row y allí teníamos muchos amigos. Teníamos una casa de color azul y unos amigos, los Ritchie, tenían una casa púrpura y otros una casa amarilla. Pagamos $8,000 por esa casa y nos parecía el no va más. Eran felices juntos y les gustaba pasar tiempo con sus hijos. Pero en 1953 sufrieron una terrible desgracia. Su hija de 3 años, Robin, enfermó y le diagnosticaron leucemia. Fue un golpe durísimo para la familia. Y esa niña tan linda iba a morir. Fue algo terrible. Los que los conocíamos intentamos hacer todo lo posible por ayudarles. Barbara Bush tuvo que viajar a menudo a Nueva York con la pequeña Robin para sus tratamientos en el hospital Sloan Kettering. En esa época el joven George se fue uniendo todavía más a su padre. En el año 1953 se sabía muy poco sobre la leucemia. Y 7 meses después de su diagnóstico, la pequeña Robin falleció. Tuvimos que decirle que Robin había muerto y se portó de maravilla. Todos lloramos mucho por ella. Pero él siempre intentaba hacernos las cosas más fáciles. Tras la muerte de Robin, el joven George sintió que más que nunca tenía que ser el mejor amigo de su madre. Solía quedarse en casa, en lugar de ir a jugar con sus amigos para hacer compañía a su madre. En cierto modo, acabé dependiendo mucho de mi hijo George. Y muchos amigos míos pensaban, creo yo, que pasaba demasiado tiempo con él. En aquella época ya tenía a Jeb, que era un bebé, pero George era muy bueno conmigo, y gracioso y amable, aunque después me di cuenta de que mis amigos tenían razón, porque un día oí a un niño por la ventana que decía, George, ven a jugar, y él contestó, no puedo, tengo que jugar con mi madre. Su presidencia se ha caracterizado por la lucha contra el terror, una guerra que está decidido a ganar. Yo creo que encontró su voz y su objetivo en aquel montón de escombros de la zona cero, la semana después del ataque terrorista. Tanto sus críticos como sus seguidores han analizado su personalidad. Haga lo que haga, a la gente le encanta estar con él, le encanta trabajar con él. Ejerce una gran atracción. Las cosas o salen en su radar o no salen. Y cuando algo no sale en su radar, es como si no existiera. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. La historia decidirá si sus decisiones fueron correctas o incorrectas. Sería difícil negar que se ha jugado toda su presidencia a la idea de que tiene razón sobre Irak. Es un hombre al que le gusta la claridad. Decir que en el mundo existen el bien y el mal. Y de pronto el mundo se dividió exactamente según esa visión que él tiene. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world.
George W. Bush. George Walker Bush nació el 6 de julio de 1946 en New Haven, Connecticut. A partir de ahí, le di más libertad. La tristeza de la familia se mitigó un poco con el nacimiento de 3 hijos más: Neil en 1955, Marvin en 1956 y una niña, Dorothy, a la que llamaron Doro en 1959. El joven George tuvo una vida feliz en Midland. Tenía muchos compañeros de juego, algunos de los cuales se convertirían en amigos de por vida. Era el nexo de unión entre los niños del vecindario a los que reunía para jugar al fútbol y al béisbol. Su héroe era el gran Willie Mays. Nos dedicábamos sobre todo al deporte. Teníamos una pelota, daba igual que fuera esférica o alargada, y con ella hacíamos de todo. Era un buen lugar para un niño. En 1959 los Bush se trasladaron a Houston, y al año siguiente, a los 14 años, el joven George W., igual que su padre, entró en la Academia Phillips de Andover, Massachusetts, una elitista escuela masculina. Allí tuvo que luchar sin descanso por estar a la altura de su padre, ya que le recordaban continuamente lo inteligente y lo popular que había sido. La sombra de su padre era muy alargada y estaba muy presente en Andover. Para él fue difícil olvidarse de la presencia de su padre en Andover. Para un chico de una pequeña ciudad de Texas, la vida en el colegio fue un gran cambio. Era un colegio muy estricto, había mucha disciplina. Tenías que estar desayunando a las 7:45 de la mañana y a las 8:05 había que salir del comedor para ir a la capilla, donde la ceremonia empezaba a las 8:12. Las clases empezaban a las 8:19 y tenías 7 minutos para estar en tu sitio. Era un horario muy estricto. En este colegio masculino había pocas oportunidades de conocer chicas. ¿Vida social en Andover? No existía. Cero. Tenía envidia de mis amigos del Instituto de Texas, que los viernes por la noche salían con sus novias, mientras yo estaba pensando qué podía hacer. Pero no había vida social. Al no haber muchas oportunidades de confraternizar, todo giraba alrededor de los deportes. Bush jugaba al baloncesto y al béisbol, y se convirtió en el jefe de animadores de Andover. En el campo no tenía ningún problema, pero las aulas ya eran otra cosa. Una de las primeras redacciones que tuve que hacer trataba sobre las emociones. Y en mi redacción hablaba sobre cómo caían las lágrimas por las mejillas del protagonista, que no recuerdo si era yo u otra persona. Y pensé que quizá había usado demasiadas veces la palabra lágrimas, así que cogí un diccionario de sinónimos que me había enviado mi madre y elegí la palabra más larga que encontré y escribí: las secreciones caían por sus mejillas, para sorpresa del profesor. Creo que fue la primera redacción que tuve que entregar, y saqué un 0 como una casa. George volvió a seguir los pasos de su padre en 1964, cuando fue aceptado en la Universidad de Yale. También, como su padre, se metió en la Sociedad de la Calavera Secreta y en la fraternidad Delta Kappa Epsilon, de la que más adelante sería presidente. La fraternidad tenía mala fama. Durante el último curso de Bush fue multada por sus novatadas, entre las que estaba grabar el nombre de la fraternidad en la espalda de los novatos. Nuestra fraternidad era famosa por sus fiestas salvajes y sus juergas en las que se bebía mucha cerveza. Así que creo que los 50 hombres de mi año podrían decir que cuando eran jóvenes e irresponsables, fueron jóvenes e irresponsables. Además de ir de fiesta, George Bush también se comprometió en matrimonio durante su tercer año, pero por poco tiempo. Cuando llegó a su último año, en 1968, la